¿Qué tal? ¿Qué tal, querido pueblo? How are you all, my dear people? ¿Cómo les va? How are you doing? Aquí estamos otra vez con el propósito de meditar en la palabra de Dios. Here we are once again with the purpose of meditating in the Word of God. Y quiero recordarles para los que no han escuchado el episodio anterior, And I would also like to remind you, for those who didn't watch our last video, que nosotros estamos meditando en el testimonio del apóstol Pablo. that we are meditating on the testimony of the Apostle Paul. Pero él da en varias oportunidades su testimonio. He gives his testimony several times in the Bible, Más de una vez en el libro de Hechos de los Apóstoles, more than once on Acts of the Apostles. pero en distintas partes de la Biblia, But in different parts of the Bible, de sus cartas especialmente, of his letters especially, él reitera parte de su testimonio. he tells his testimony again. En este caso, In this case, no se refiere al episodio de su conversión, he's not talking about when he was converted, sino que cuenta otra parte de su vida. but he's still in another part of his life. En el libro de Gálatas, On the book of Galatians, nosotros ya meditamos we have en already Gálatas meditated- capítulo 1. we have already meditated on Galatians chapter 1. Hoy vamos a leer la palabra de Dios Today we'll read the Word of God en Gálatas capítulo 2. on Galatians chapter 2. Sin embargo, However, quiero mencionar dos versos en especial del capítulo anterior. I would like to mention two verses particularly of the last chapter. Y es el verso 11 y 12. And those would be verse 11 and 12. Y dice así la palabra de Dios. And it says like this: Mas os hago saber, hermanos, But I'm telling you, brothers, que el evangelio anunciado por mí that the gospel announced by me, no es según hombre. it's not according to men. Quiero hacer énfasis en eso. No es según hombre. I would like to emphasize on that. It's not according to man. No fue a un hombre que se le ocurrió proclamar este evangelio. It didn't come up on a man's mind to proclaim this gospel. Y de algún modo, And somehow, en la medida que vamos avanzando, as we keep going forward, vamos a ir entendiendo por qué razón we're going to be able to understand why la sabiduría de el apóstol Pablo Paul's wisdom era superior was superior a la de los otros apóstoles. compared to the other apostles. Y nos preguntamos, ¿y cuál es esa razón? And we wonder, what's that reason? ¿Ha ido a hacer algún estudio especial de teología? Did he study something about theology? No, porque sería según hombre eso. No, he did not, because that would be according to men. Y entonces, en el verso siguiente, And, explica, and so on the following verse, it explains, pues, refiriéndose al Evangelio, talking about the gospel, pues, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, because I didn't receive it or learn it from any man, sino por revelación de Jesucristo. but through the revelation of Jesus Christ. El apóstol Pablo no estaba enterado para nada del Evangelio.
Apostle Paul used to not be aware of the gospel. Él era un perseguidor de la iglesia. He was a child persecutor. Creía que era una secta falsa. He believed it was all fake. Así que no conocía nada. So he didn't know anything. Sin embargo, él no lo aprendió yendo a Jerusalén con aquellos apóstoles que tenían reconocimiento como columnas de la iglesia. Nevertheless, he didn't learn it from going to Jerusalem and learn it from the other men. Que eran Pedro, Santiago y Juan, There were James, Peter, and John. que estaban allí en Jerusalén, They were on Jerusalem. eran cabeza de la iglesia. They were head of the church. Pero el apóstol Pablo no fue a instruirse con ellos. But Apostle Paul didn't learn from them. Como hemos leído en otra parte de su testimonio, As we have read on a different part of his testimony, que después de Damasco, after Damascus, de aquella experiencia cuando Ananías intervino para que recibiera la vista, of that experience when Ananias helped, porque estaba ciego, so he could recover his sight because he was blind, y además que fuera lleno del Espíritu Santo. and he was filled by the Holy Spirit. Pero ¿qué hizo él? But what did he do? Se fue al desierto He went to the desert, y allí indudablemente se ve que Dios comenzó una obra muy especial. and there, without a doubt, God started a very special thing on him, La cual tenía preparada de antemano. something he had prepared before the world was created. Ese era el instrumento escogido por Dios That was the instrument that God chose para anunciar este evangelio al mundo entero, to announce this gospel to the whole world. ya no al pueblo judío. It was not only to announce it to the Jews. Vamos a ver en la escritura que para eso fue comisionado Pedro y los demás apóstoles. We'll see that for that, that was the job of Peter and the other apostles. Es decir, para la mayor parte de los habitantes del mundo, For the biggest part of the world, Dios tenía el propósito de dar a conocer este maravilloso evangelio. God had the purpose to tell everyone about this gospel. Por eso dice que no lo aprendí de algún hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. That's why it says that he didn't learn it from any man, but through the revelation of Jesus. Ahí se cumplen las palabras proféticas de Ananías, There we can see how these prophetic words from Ananias came true. quien vería a Jesucristo y escucharía directamente de su boca las instrucciones. We will see Jesus Christ and will hear directly from his mouth the instructions. Preste bien atención a eso. Pay special attention to that. Por eso es que el apóstol Pablo alcanzó una sabiduría muy especial. Because for that is the Apostle Paul gained an amazing wisdom. Así como Dios lo tenía elegido desde antes de la creación de este mundo. Just like God had chosen him before the world was created. Lo llamó He called him para darle a conocer estas gloriosas verdades. to tell him about this glorious truth. Y es tan importante entender bien esto, And it's so important to understand this porque poco a poco nos van llevando a entender el porqué de las aparentes contradicciones que hay entre las distintas cartas. because little by little it helps us to understand why some letters are contradictory. Y ahora sí, hoy pasaremos al capítulo 2. And today we'll start with chapter 2. Dice en el verso 1, It says on verse 1, después de pasados 14 años, after 14 years, subí otra vez a Jerusalén
I went to Jerusalem again con Bernabé, with Barnabas llevando también conmigo a Tito. and Tito. Y preste atención, no se le ocurrió subir a Jerusalén por cuenta propia. And pay attention to that. He didn't want to go to Jerusalem by itself. Él había aprendido a estar plenamente guiado por el Espíritu Santo. He learned how to be always directed by the Holy Spirit. Y es glorioso como el Espíritu Santo enseña. And it's glorious how the Holy Spirit teaches. Yo mismo estos dos versos anteriores que meditamos Myself, these last two verses we meditated, me llevó a comprender el porqué de esa sabiduría tan especial. helped me to understand why it's so special, the wisdom he had. Así como un hermano tiene mayor grado de conocimiento que otro hermano, In a way, a brother might have a different amount of knowledge than other brother. así como pastores también unos tenemos más o menos grado de conocimiento. In the same way, it happens with pastors, and you can have a different grade of knowledge. Y todos tenemos una dependencia del Espíritu de Dios And we all depend on the Holy Spirit, para que nos ilumine, so it can enlighten us. porque no nos basta solamente la letra. Because it's not enough with what it says here. Y dice en el verso 2, And it says in verse 2, pero subí según una revelación. but I went to Jerusalem because of a revelation. ¿Vieron, hermanos? Ahí está la razón de un siervo de Dios que se desarrolla en el conocimiento de Dios. There we can see how he's developing of the knowledge of God. Cada paso que da Every step he takes, lo hace por las instrucciones de Dios. he does it because God instructed. Y para no correr o haber corrido en vano, And for not to run or haven't run in vain, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio que predico entre los gentiles. I told them in privately to those who had a certain reputation of the gospel among the Gentiles. Esos de cierta reputación, como ya lo dije, Those of certain reputation, like I said, eran Pedro, Santiago y Juan. were Peter, John, and James. Así que él les puso en privado a esos apóstoles So, el Evangelio que Dios le había mandado predicar. so he told these apostles privately about the gospel that God sent him to preach. Y salteamos acá en la escritura para abreviar porque me recuerda a la nieta, no te pases. And we'll skip it because we don't have much time and I can run out of time. Por eso trato de abreviar para explicar estas cosas. That's why I try to make it shorter. Son cosas difíciles de explicar These are difficult things to explain porque también son difíciles de entender. because they are also difficult to understand. Y esto necesita continuar cada mensaje para llegar a entender bien el verdadero evangelio. And you have to keep on with these messages so you can understand the true gospel. Y pasamos al verso 6. So going on verse 6. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, But those who had reputation of being something, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. whatever they were on the past, I don't care. Dios no hace acepción de personas. God doesn't make exceptions of according to how a person is. Es decir, él estaba tan seguro He was so sure que lo que estaba haciendo respondía a la voluntad de Jesucristo, that what he was doing responded to what Jesus wanted. que no le importaba hasta dónde habían entendido los demás.
that he didn't even care how much the others have understood. Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice. Whatever they were in the past, he didn't care. Y después seguimos leyendo acá. And then we'll keep reading. A mí, pues, To me, then, la reputación, nada nuevo me comunicaron. those who had this reputation, they didn't taught me something new. Quiere decir que no tenían más sabiduría para explicarle algo de lo que el apóstol Pablo ya sabía. It means that they didn't have any more wisdom to teach Paul something he didn't know. Dice, antes por el contrario. Before then, Los de reputación, nada nuevo me comunicaron. those who had this reputation, they didn't taught me anything new. Y ahora cuando dice ese verso siguiente, antes por el contrario, In the past, however, quiere decir que el apóstol Pablo ya se sentía más capacitado por Dios de lo que podían auxiliarle a aquellos considerados columnas de la iglesia antes. it means that the Apostle Paul felt very capable of explaining these things. Pero como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, Since they saw that I was commanded with the gospel of the circumcision, lo voy a decir en otras palabras, I will say that in other words. me había sido encomendado el evangelio para el mundo entero. I was in charge of preaching the gospel to the whole world, Porque los de la incircuncisión es el mundo entero. because those of the Los que no circumcision pertenecen al pueblo judío. are the whole world, those who do not belong to the Jews, Porque los que pertenecen al pueblo judío because those who belong to the Jews son circuncidados. are circumcised, Y eso marca la diferencia. and that's the difference. Y es tan bajo el porcentaje de habitantes judíos And it's so low, the percentage of Jews en relación a la población del mundo, compared to the world population, que podíamos decir que le fue dado el evangelio para todos. that we could say that this gospel was for everyone. Y después aclara, And then he clarifies, me fue encomendado el evangelio para el mundo entero. I was in charge of preaching this gospel to the whole world. Como a Pedro, el de la circuncisión, como a Pedro para los judíos. Like Peter was in charge of teaching this to the Jews. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a seguir acá un poco más adelante en la palabra de Dios. And now we keep going a little bit forward. En el verso 11 para que podamos ir percibiendo cómo tenía una autoridad superior el apóstol Pablo. On verse 11, so we can see how the Apostle Paul had a superior authority. Tenía un grado de conocimiento mayor que el de otros apóstoles. He had a different knowledge compared to the other apostles. Y dice en el verso 11, And he says on verse 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, but when Peter came to Antioch, le resistí cara a cara. I was opposed to him face to face. Cuando dice le resistí, me opuse. It means that he Siempre opposed. es necesario aclarar bien porque mucha gente no lo entiende correctamente. It is necessary to clarify these things because some people might not understand it. Quiere decir que se tuvo que oponer.
it meant that he had to oppose a la actitud de Pedro. to Peter's attitude. ¿Por qué? Why is that? Y sigue diciendo este verso, porque era de condenar. Because it was to condemn. Y salteamos como de costumbre un poco más para no demorar. And we'll skip once again Y vamos al verso 14. and go to verse 14. Usted después puede leer en su Biblia You can read it in your Bible. cuál era la razón del error de Pedro. What was the reason of Peter's mistake? Y en el verso 14 dice, And in pero verse- cuando vi and in verse 14 it says, but when I saw que no andaban rectamente that they weren't acting correctly conforme a la verdad del Evangelio, according to the gospel, to the truth of the gospel, no andaban conforme a la verdad del Evangelio. they weren't acting according to the truth of the gospel. Claro que a él le había sido revelado ese Evangelio glorioso, pleno. Of course, that to him this gospel was revealed. Él fue instruido de una forma diferente a Pedro, Santiago y Juan. He was instructed on a different way than Peter, James, and John. Escuchó directamente de boca de Jesucristo las instrucciones. He had the instructions directly from Jesus. Así que reiteramos el 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente, So once again, verse 14, or when I saw that they weren't acting conforme a la verdad del Evangelio, according to the truth of the gospel, dije a Pedro delante de todos, I said to Peter in front of anyone, si tú, siendo judío, vives como los gentiles if you, being a Jew, live like the Gentiles y no como judío, and not like a Jew, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? why would you force the Gentiles to become Jews? Gloria al nombre de Jesús, y se nos van rápidamente las agujas del reloj. We keep running out of time. Y entonces, especialmente, terminamos leyendo el verso 10, 15. Sí. So we'll finish with verse 15. La razón central era The central reason was lo que dice el verso siguiente, entonces, what it el says, 16. what it says on verse 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, Knowing that man is not justified by the law, sino por la fe de Jesucristo. but for the faith in Jesus Christ. Sabe que uno de los apóstoles, inclusive, después lo vamos a meditar, You know that one of the apostles actually, and we're going to meditate about that later. pensaba hacerlo hoy, pero no nos da el tiempo. I wanted to do it today, but we don't have enough time. Escribe totalmente lo contrario. He writes completely the opposite. En una de sus cartas, Santiago dice, ya veis que el hombre es justificado por las obras, On one of his letters, James says, you know that the man is justified by what he does, y no solamente por la fe. and not only by his faith. Cuando el apóstol Pablo dice, el hombre es justificado por la fe, And the Apostle Paul is telling, the man is justified because of the faith, y no por las obras de la ley. and not because of the law. Sabiendo, dice acá, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, Knowing that the man is not justified by the law, sino por la fe de Jesucristo. but by the faith in Jesus Christ. Nosotros también hemos creído en Cristo We have also believed in Jesus, y enfatizamos esto para ser justificados por la fe de Cristo. and we have to emphasize here to be justified by the faith of Jesus, Y no por las obras de la ley. and not by the law. Por cuanto
por las obras de la ley, nadie será justificado. So by the law, no one would be justified. En el próximo mensaje On the next message, vamos a leer ese verso que mencioné, que está en Santiago, we'll read that verse on James, y vamos a leer otro del apóstol Pablo, and we'll read a different one from the Apostle Paul que es completamente contrario. that is completely the opposite. Y nos preguntamos por qué dicen versos que se oponen entre sí. And we wonder, why are these verses opposed to the other? La razón es porque tienen distintos grados de conocimiento. The reason is that they have a different grade of knowledge. Por esa razón That's why es que Santiago escribió lo que escribió. James wrote what he wrote, Y si Pedro hubiera estado ahí, cuando escribía le reprendía. and if Peter would have been there, he will tell him he was wrong, Como lo hizo acá con Pedro. like he said, like he did with Peter here. Y aquí nomás nos vamos cerrando este mensaje So we're finishing here porque el tiempo se nos ha ido. because we ran out of time. Hasta la próxima, siga cada uno de los mensajes para llegar a entender plenamente cómo Dios le revela estas verdades llevándole hasta el tercer cielo al apóstol Pablo. See you next time, and follow these messages so you can understand better these things. Espero que hoy no se me haya cortado. I hope I didn't run out of time. Paz de Dios para todos.